que había hecho un tour alrededor del mundo después de la Exposición Universal donde había sido estrenado, por fin pudo regresar a España. Pudo regresar a España porque en parte había sido la voluntad de Picasso el que el cuadro permaneciese en el exilio hasta que el gobierno del general Franco hubiese terminado y la República hubiese sido restaurada. Y entonces de esta manera, pues estamos, o está el pueblo español próximo a celebrar 40 años del regreso del cuadro al país. Eso pues fue en su momento reseñado por la prensa, fue motivo de orgullo recuperar un cuadro que había permanecido en el Museo de Arte Moderno de Nueva York durante cerca de 4 decenios, y el tenerlo de nuevo en el país representaba de alguna manera reivindicar mucho de las condiciones que la historia había ido marcando a lo largo del régimen que en ese momento tenía España. Como dato muy curioso, la ley que aprobó de parte del Congreso norteamericano el regreso del Guernica a España fue firmada por los congresistas de la época y particularmente estaban allí McGovern y Biden. Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, fue uno de los que más impulsó el regreso de la pintura a España. Aquí tenemos pues el momento en que el lienzo es descolgado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, es cuidadosamente embalado para que llegue al Casón del Buen Retiro en el Museo del Prado, donde sería inicialmente exhibido, pero para después llegar a donde hoy se encuentra instalado, que es en el Centro Cultural Museo de Arte Reina Sofía, para quienes tienen el privilegio de conocer la bella ciudad de Madrid. Es muy cerca de la estación de Atocha, que es la estación principal que agrupa la llegada de las vías ferroviarias a la ciudad. Solo a un par de cuadras está en una plaza el Museo de Arte Reina Sofía, y allí, desde que regresó a España, está el cuadro. No es posible tomar fotografías, no es posible hacer videos, pero uno sí puede permanecer todo el tiempo, no hay restricción como con otras pinturas famosas en otros museos, donde quizás dan un tiempo de 1 minuto, 2 minutos para contemplarlo. Uno puede estar todo el día, y en ese mismo salón donde el cuadro permanece exhibido están todos los dibujos preparatorios que Picasso hizo para la obra. En 2017, el músico Drexler compone unas décimas para celebrar los 70 años, los 80 años de que el cuadro hubiera sido exhibido por primera vez. Y de allí, precisamente de esas décimas y de esta específicamente, tomé el título de la conferencia que hoy les presento. Drexler dice: la sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. El cuadro en realidad comienza a gestarse en enero de 1937. Picasso, que en ese momento está residenciado en París, ya se había exiliado de España. El gobierno de los nacionales estaba próximo a terminar de derrocar a los republicanos, y Picasso, que en ese momento era el director del Museo del Prado, ejerce sus funciones desde París, y allí llega un grupo de personajes que le encargan una obra para la que ese año, en el verano en París, sería la Exposición Universal. Le encargan a él
hacer todo para el pabellón que España va a presentar en el campo de Marte en la ciudad de París. Picasso recibe el encargo, como les decía, ya en ese momento era considerado quizás el más importante de los pintores vivos en el mundo, y para crear su obra, él alquila un taller en esta dirección, el número 7 de la calle de los Grandes Agustinos, y el cuadro va a quedar allí ligado en su historia, pero particularmente porque en esa casona Balzac situó la residencia del personaje de su obra, de su libro, la obra maestra desconocida. Esta novela de Balzac narra la vida de un pintor del Renacimiento que gesta su obra y un poco los avatares que tiene que vivir. Balzac había tenido, en la edición del libro de Balzac de 1927, Picasso había hecho unos dibujos para el libro, y quizás sea esta la razón por la cual eligió esta casa. Algún significado tendría para él, para vincular lo que en la literatura había hecho Balzac con lo que él quería hacer en su obra para la Exposición Universal. Guernica es uno de los fortines vascos, es una de las ciudades que están situadas en el norte de España y que hacen parte de una comunidad, de la comunidad vizcaína, y que tiene un fuero especial que había desde tiempos atrás separado su gobierno del gobierno español. Y los lunes en esta comunidad eran, para la época del año 37, lunes de mercado. Eran los días en que la gente se encontraba en las calles, y ese día fue elegido para llevar a cabo una operación militar. El lunes 26 de abril del año 37, esta ciudad, la ciudad de Guernica, en medio de la confrontación de la Guerra Civil Española, es sometida a un bombardeo despiadado. La noticia solo se conocerá hasta el día siguiente, gracias a una publicación de George Steele, un prestigioso periodista de la época, que estaba cubriendo la Guerra Civil Española, y que a la mañana siguiente del bombardeo pudo llegar hasta Guernica. El New York Times publica la crónica, y en ella, pues, en apartes muy claros, el cronista describe que la más antigua de las poblaciones vascas, uno de los más importantes centros de tradición cultural, fue destruido entre la tarde y noche del día anterior. Este fotograma corresponde a Steele. ¿Por qué? ¿Y por qué Guernica? ¿Y por qué bombardear esta ciudad? 300 años antes, los reyes de España confieren a las comunidades vascas y, como les digo, del reino de Vizcaya, una condición de fuero. Una condición de fuero es que ellos no estaban ligados plenamente a la corona española y tenían algún grado de independencia que les permitía ejercer el gobierno de su región. Este cuadro recrea el momento en que el conde Don Tello presta juramento al rey, pero adquiere ese fuero que le permitiría desde entonces y hasta hoy a la comunidad vasca sentirse un poco diferente del resto de España. Ustedes saben que hoy todavía hay un fuerte movimiento separatista que quiere independizar la comunidad vasca del resto de España. Ese fuero concede una serie de privilegios al gobierno de la región, no teniendo que tener todas las obligaciones que las demás regiones de España tenían para con el rey. Y en virtud de sellar ese pacto, ese fuero, se siembra en la plaza de la ciudad de Guernica un roble que va a permanecer allí
durante varias centurias y que curiosamente sería uno de los pocos que resultarían intactos durante el bombardeo que ejerció la Fuerza Aérea Alemana, sobre la población de Guernica. Franco era muy cercano a Hitler y a Mussolini. No hacía parte del eje que después llevaría a Europa a la Segunda Guerra Mundial, pero sí ideológicamente era bastante cercano a ellos. Y muchos piensan que España sería utilizada como un laboratorio militar, y que este bombardeo del año 37, que sería el primero en la historia sobre una población civil, sería como parte de la preparación para lo que vendría después en la toma de las ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial. La ciudad fue devastada, fue asolada, toneladas de bombas cayeron. Los muertos no, aún hay controversia sobre cuántas personas perdieron la vida durante el bombardeo de la histórica ciudad vasca, y el dudoso honor de este bombardeo le correspondió a la Legión Cóndor, una legión que estaba conformada por aviones alemanes e italianos y que destruyeron prácticamente hasta los cimientos toda la ciudad. Sin embargo, el famoso roble que había sido sembrado permaneció hasta en pie y no fue destruido. Esa es una imagen del tronco seco que todavía se conserva en la ciudad de Guernica como parte del testimonio de lo que el bombardeo dejó, la ciudad completamente asolada, edificios en ruinas. Esto ocurrió el 26 de abril y, como dijimos, el encargo de la pintura del Guernica se hizo en enero. O sea que probablemente la idea inicial que Picasso tuvo no tenía mucho que ver con el bombardeo. Y dentro de lo que se llaman los grises de la obra, quizás este es el mayor. Probablemente el título se le colocó a una obra que ya había sido desarrollada en una muy buena parte, pero que quería resaltar la profunda herida que había dejado en España la realización de la masacre de la ciudad de Guernica. Todas estas imágenes ilustran pues el panorama desolador que se vivió ese lunes en tarde y noche, el innumerable número de víctimas imposible de cuantificar, una vista aérea de cómo quedó. Y así como lo registraría el resto de la prensa europea, la prensa francesa, la prensa de la comunidad vasca. Y entonces volvemos después de recordar este momento del bombardeo al taller que Picasso rentó para construir su obra. Picasso tenía en este momento serios problemas personales, estaba en el transcurso de su divorcio y estaba conviviendo con una actriz, Dora Maar, que tuvo la genial idea de tomar fotos del desarrollo de la obra, y quizás este es uno de los tesoros que tenemos, y es que podemos contar con imágenes fotográficas de cada uno de los momentos en que fue llevada a cabo la realización de la obra. Entonces volvemos sobre el mismo tema. Ya los primeros trabajos para el pabellón español para el 18 y 19 de abril estaban muy adelantados, y si ustedes recuerdan, lo dijimos, el bombardeo ocurriría una semana después, o sea que probablemente el título cayó sobre la obra, pero sin que la obra estuviera inspirada directamente sobre el bombardeo. Los trabajos preparatorios, como les digo, que se conservan en el Museo de Arte Reina Sofía, van mostrando poco a poco. Ya tendré oportunidad de contarles un poco más sobre
qué es lo que pretendía. Dentro de las ideas, Picasso no solo era un artista genial, sino un estudioso del arte del Renacimiento y del arte clásico. Y una de las figuras que siempre tuvo vinculadas fue la del Minotauro, en una obra que se llama Sueño y Mentira de Franco. Ya él empezaba a exhibir algunas de las iconografías que después ganarían lugar en la obra terminada del Guernica. El 1 de mayo, ya entonces está todo muy adelantado. Picasso inicia los bocetos. Aquí hay una foto de Dora Maar, que como les digo, tomó fotografías de cada uno de los pasos del desarrollo de la obra. ¿El Guernica de quién es? Finalmente, el Guernica es un encargo del gobierno español. De hecho, existen los documentos donde se hicieron pagos por un total de 200.000 francos a Picasso y que vinculan la obra definitivamente al gobierno español. Y este es otro de los grises que, ¿por qué tanto tiempo en el exilio si el gobierno español en cualquier momento lo pudo haber reclamado? Muchos hablan de respeto a que Picasso no quería que el cuadro retornase hasta que cayera el régimen de Franco, pero el gobierno español en cualquier momento pudo haber reclamado porque había pagado para la realización de la obra. Dibujos preparatorios donde se va construyendo poco a poco la obra. ¿De dónde vendría la inspiración de Picasso? Es un tema que en un minuto voy a, para este cuadro pues particularmente, que en un minuto voy a desarrollar. Hay imágenes que ustedes ya verán más adelante, son completamente desarrolladas en la obra. Cada uno de los personajes va teniendo sus bocetos preliminares y ganando parte de lo que después va a tener en la obra ya completamente desarrollada. Este podría ser entonces el boceto ya de lo que nos espera como obra final. Las dimensiones del Guernica son gigantescas para tratarse de un lienzo. Una obra que tiene 3 metros por 7, pues probablemente le va muy bien a una pintura mural, pero el Guernica no es un mural, el Guernica es un lienzo y está trabajado como tal. Ustedes recuerdan en esa diapositiva inicial que les mostré cómo pudo ser enrollado para ser transportado desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York de regreso a España. Comienza pues a desarrollarse ya más de manera definitiva la obra, y Picasso decide que su obra no tenga color, que su obra sea toda en blanco, negro y tonos de gris, una técnica del óleo que se denomina grisalla y con la cual él desarrolla su cuadro. Como les decía, pues Dora Maar consigue regalarnos fotos de cada uno de los momentos que el Guernica tiene, hasta que ya se llega a la obra terminada, que es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, ¿de qué se trata la pintura? También es difícil, y este es quizás el gris más importante. ¿Qué refleja el Guernica? ¿Los horrores de la guerra? ¿O es una pintura claramente taurina? Picasso es español, la tradición taurina de su país. ¿O es una pintura religiosa? Hay una gran iconografía religiosa en el cuadro, que ya les voy a ir señalando en la medida que lo vamos mirando. En 1928, Picasso tiene la oportunidad de contemplar esta obra. Es una obra que fue pintada en 1637-38, o sea, 300 años antes del Guernica. Corresponde a Rubens.
Esta obra se llama Los horrores de la guerra, está en el Palacio Pitti en Florencia, y muchos de los críticos piensan que la estructura del Guernica deriva directamente de la obra de Rubens. Les señalaba antes que estas son las dimensiones del cuadro, 7.8 por 3.5 metros. Y esta es la pintura terminada del Guernica. ¿Cuál es la estructura? Para algunos es un tríptico. Hay tres áreas claramente diferentes. Pero en realidad quienes más se acercan a la descripción de la obra tienen una disposición triangular de la mayor parte de los personajes, que depende de la iluminación de la mujer del candil, que se asoma por una de las ventanas, pero que tiene una segunda fuente de luz en una bombilla que retrata como dos temas que, bueno, ¿por qué doble iluminación? ¿Cuál es el sentido de que esta obra tenga dos connotaciones desde el punto de vista de luz? Pues la primera es una luz eléctrica, la que está en la parte alta es una bombilla, mientras que la otra es una luz de combustión. Y quizás lo que quiere mostrar es lo que era para el tiempo la dicotomía entre las poblaciones alejadas de Madrid, donde todavía no había luz eléctrica, y las ciudades ya más desarrolladas que tenían el cambio de iluminación artificial. Es algo que todavía no sabemos. Vamos a ver más adelante que el mismo Picasso nos regala una condición sobre esto. En el cuadro, ¿qué está representado? Hay 6 personajes, 6 seres humanos y 3 animales que conforman la estructura del cuadro. El primero es el toro. El toro aparece en voy a regresar a esta diapositiva. Aparece en el lado derecho del cuadro y, como ustedes ven, está dando la espalda a todo lo que ocurre en el escenario del cuadro. La mayor parte de los críticos asumen que se trata de una alusión al gobierno español, que quiere ignorar los horrores de lo que sucede, la indiferencia frente a la barbarie que se está cometiendo. Picasso dice, traduce la brutalidad y oscuridad. Allí está la imagen, la mirada que se dirige al espectador más que al cuadro en sí. El segundo animal que aparece en el cuadro es una paloma, difícil de ver. Voy a ir saltando nuevamente a las imágenes previas. No sé si la flecha la estén viendo, ahí estoy señalando el sitio donde está esta paloma. Y aquí voy a volver sobre el detalle de ella. Es una paloma moribunda. Su pico está abierto, tiene una ala rota. Y quizás representa la paz que se ha roto, la paz que ha desaparecido del territorio español producto de la guerra civil. Su cuerpo está completamente oscuro y solo la parte, si uno no contempla el cuadro en detalle, a lo mejor solo vea esa parte blanca que sobresale en la... Este personaje, el caballo, ocupa el centro del cuadro y quizás sea el personaje principal de la obra. Su boca está abierta, tiene una lengua afilada, como si tuviese un cuchillo o una lanza en su boca. Está atravesado por una lanza y además tiene una herida adicional en el costado. Acá es donde la obra toma entonces al menos 3 posibles connotaciones. La primera es una imagen de Cristo. Es una imagen de Cristo sacrificado. O es una imagen taurina, un caballo en el que el picador ha caído al piso. Por acá hay una mano con una espada. Y había sido herido por el toro indiferente que voltea la cabeza. O se trata de una representación
de una representación del pueblo español oprimido. Y si ustedes miran el detalle del cuerpo, parece haber una alusión directa al papel periódico impreso. Quizás sea una reseña que hace Picasso a la forma como el mundo conoció la noticia a través de la crónica de Stier. Esa es una imagen de detalle de la cara y pues entonces la iconografía religiosa que decíamos. Los personajes, los humanos que aparecen en el Guernica. Una madre con su hijo muerto en brazos. Creo que para cualquiera la primera imagen que se viene a la mente es la de la piedad. La de la piedad. Sosteniendo, la Virgen sosteniendo a su hijo. Pero voy a mostrarles una imagen que quizás sea igual a la que estamos viendo. Este es un fotograma de la película El acorazado Potemkin, una de las películas más reconocidas del cine mudo y uno de las joyas del cine en sus inicios, de Eisenstein. El acorazado Potemkin muestra esto también, horrores del bombardeo durante la guerra, y esta mujer que sostiene a su hijo muerto en brazos es bastante parecida. Picasso conocía la película, la había visto, hacía parte incluso en su momento del círculo de amigos del cineasta, y muchos creen que rinde homenaje con esta, no solamente a la piedad como figura religiosa, sino a la película de Eisenstein. El otro personaje que aparece es el guerrero muerto. Para algunos no es un guerrero, para algunos se trata de una estatua que cayó y se fragmentó. Este guerrero no ha muerto, no ha muerto completamente, sus ojos aún se ven, a diferencia de la imagen del niño en brazos de la mujer que vimos hace un rato, que si ustedes se detallan, los ojos no tienen pupila. Es la forma como Picasso distingue entre esos personajes que ya están muertos y los que no. El guerrero tiene en su mano una espada, y ya les voy a mostrar más adelante un detalle que está vinculado con este aspecto. La imagen que inspiró esto son imágenes de Goya, que conocía muy bien Picasso, había estudiado también. Y a la vez Goya había inspirado mucha parte de su obra en Rubens. Y este es el detalle, no sé si la imagen se vea bien, está la espada y entre los dedos del guerrero hay una pequeña flor. Hay una pequeña flor. Voy a retroceder, creo que acá se ve mejor. Hay una pequeña flor en la mano del guerrero que traduce ambas cosas, la espada rota y la esperanza de la flor. Otro personaje es la mujer que está arrodillada. Este está en el otro lado del cuadro, al costado del caballo. Las mujeres del cuadro todas exhiben sus pechos. Ella tiene una herida en su pierna que la tapa con la mano. La pierna aparece pálida respecto al resto del cuerpo. Muchos dicen que ella sale a contemplar la escena mientras la ciudad es bombardeada. Ahí está el detalle, la pierna está cortada, tiene una herida profunda que traduce su lesión. Este personaje que ilumina la escena, lo decíamos ahora, es la mujer del quinqué, porta una lámpara que alumbra todo lo que está ocurriendo. Se asoma por una de las ventanas que está en el cuadro y curiosamente sus pechos también aparecen desnudos y hay horror en su mirada. Y junto a ella está la mujer de la casa en llamas que se consume dentro del edificio. Aquí también nuevamente hay una alusión clara a la pintura de Goya, que es como un precedente importante de lo que Picasso nos quiere mostrar. Nuevamente los gestos
transidos por el dolor. La bombilla, junto a la lámpara, ya habíamos hablado un poco de ella, pero para algunos la traigo acá porque refleja quizás el bombardeo también. No solamente es una bombilla que ilumina, sino una bombilla que estalla. Algunos hacen el juego de palabras bomba, bombilla, para referirse a lo que esta imagen quiere decir. El cuadro terminado es llevado a la exposición en París en el año 37, en junio del 37, y la exposición abre sus puertas, se da la inauguración el 12 de julio, en el campo de Marte, como habíamos señalado. Así es como lucía la pintura allí. Permanece exhibida durante los 3 meses que dura la exposición universal, y después de esto, pues se supone que la pintura debería ser descolgada y regresar a España, pero la decisión de Picasso es que mientras no caiga el gobierno, la pintura va a permanecer por fuera. Y entonces comienza un periplo por Europa inicialmente. Es exhibido en varias galerías del viejo mundo, hasta que es trasladado a los Estados Unidos en la década del 40 y finalmente llevado a residir en el MoMA, donde el cuadro va a pasar hasta que regrese a España. Picasso en el año 71 le recuerda al Museo de Arte Moderno que el cuadro es propiedad de España, que solamente está confiado para su cuidado y que debe ser regresado. Y ahí viene la frase clara: el gobierno de la República Española. Recordemos que el partido que fue derrocado por Franco, que correspondía a los nacionales, era el Partido de la República. O sea, cuando llega el gobierno de Franco, cae la República Española, y por eso pues, la alusión es muy clara que mientras no se restaure la República, el cuadro no va a regresar. Así lució durante muchos años en la sala del Museo de Arte Moderno. Allí sufre un atentado en el 74, un artista iraní, Tony Shafrazi, lanza con un spray una pintura sobre el Guernica, que quedó inmortalizada la frase: mata todas las mentiras. El cuadro sería restaurado para borrarlo, para borrar las señales que Shafrazi dejó, y esas cicatrices hoy son visibles en la obra expuesta. 2 años después, en abril también, coincidentemente, Picasso muere en París, nunca ve regresar su obra a España, y solo sería hasta el 81 que el Museo de Arte Reina Sofía, volviendo al comienzo de nuestra charla, recibe su pintura. Pero una parte del Guernica se queda en Nueva York. La familia Rockefeller crea un tapiz de dimensiones exactamente iguales al Guernica y lo concede en donación a la sede de las Naciones Unidas. Llamativamente, este año el cuadro fue retirado. Uno de los herederos de la fortuna Rockefeller reclamó, y el tapiz fue descolgado. Durante muchos años presidió la entrada al Salón Mayor de las Naciones Unidas, a la sala plena de las Naciones Unidas. Hoy ya no está allí. Desde más o menos marzo de este año el tapiz fue retirado y ya no está. Hay un roble nuevo que todavía se mantiene erguido en la ciudad, en Guernica. El tallo del roble centenario todavía existe en la ciudad. Y volviendo a las décimas con las que comenzamos la charla, Drexler rinde homenaje al cuadro diciendo que la grieta más chica derriba el muro, por la grieta más chica la raíz derriba el muro, y así como había dicho que no había un rojo más contundente,
nos recuerda que tampoco hay verde, tampoco hay esperanza más grande para el futuro que los grises del Guernica. Yo quiero agradecerles el que hayan querido asistir y escuchar esta exposición. Es un cuadro que, vuelvo y les reitero, para una gran parte de los críticos de arte representa la obra más significativa de la pintura del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Y los académicos que deseen hacer alguna pregunta, alguna intervención, bien pueda. Doctor Carlos. ¿Me escucha, doctor Carlos? Sí, doctor. Muy buenas noches, doctor Hernando. Es un placer saludarlo, doctor Carlos. Gracias, señor. Excelente su presentación. Hemos aprendido muchísimo de esta extraordinaria obra. Realmente usted hizo un comentario sobre el origen posiblemente político de la obra, que no es lo más importante. Pero desafortunadamente, cuando Picasso sacó esta obra, toda la comunidad arropó no solamente ese gesto. Picasso era republicano, justamente republicano, y aun cuando cobró una plata por su obra, más que merecido, la historia lo define como republicano y apoyó él de su propio patrimonio, distinto pues a lo de la obra, toda esa causa republicana. Pero lo que yo quería referirme era que la comunidad expresó, al ver ese horror, esa parte tan descriptiva que usted hace de las tonalidades grises, el blanco y negro, el tríptico, la representación que hay en cada una de esas imágenes, de que la historia de Guernica no se iba a volver a repetir. Fíjese cómo la historia desafortunadamente no ha sido, no ha acompañado a esa. Guernicas vemos casi que todos los días y hemos visto durante toda esta historia reciente del ser humano. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Ha sido una descripción con mucha estética, con mucho conocimiento sobre la obra. Nos explicó exactamente qué representa y cuál es el significado realmente de esta obra de un pintor extraordinario que ustedes todos conocen realmente su historia y su repercusión artística. Muy gentil y muchas gracias. Gracias, doctor Hernando. Yo quiero anotar un par de cosas respecto a su comentario. Muchas gracias. La primera, sí, Picasso es no solamente republicano, sino además socialista. Tuvo momentos muy difíciles mientras el Guernica estaba en Nueva York, sobre todo en la época donde la política macartista de los 70s y 80s, y la obra estuvo a punto de ser retirada, fue claramente acusado de rojo, de comunista, y él tuvo que guardarse de incluso intentos de atentar contra su vida. Y cuando usted dice que el cuadro pretendía destacar los horrores de la guerra y que ojalá no volviera a repetirse, en el 2014, Colin Powell, dirigiéndose a la Asamblea General de las Naciones Unidas, mandó tapar el tapiz del Guernica. Ese día el tapiz fue cubierto porque estaban hablando del bombardeo a que habían sido sometidas ciudades en Irak. Entonces, realmente, a pesar de que el cuadro fue concebido para eso, fue llevado a la sede de las Naciones Unidas, fue cubierto para la conferencia que Colin Powell presentó ese día. Gracias, doctor Carlos. Complemento. Tiene la palabra el académico Cristian. Doctor Cristian. Bueno, buenas noches a todos, doctor Carlos. Me uno a las felicitaciones por su excelente conferencia. Bueno, yo quería hacer pues como una pequeña reflexión sobre esa definición del hombre político que nos daba Aristóteles, ¿cierto? En su libro Política, hasta qué punto el hombre, por ser un ser social por antonomasia y esa relación que tenemos siempre como ciudadanos, que es ineludible que tengamos esa relación con la parte política y hasta qué punto pues
todos estos grandes artistas que han enmarcado la historia, esas grandes obras de arte, pues enmarcan como esa realidad social y esa percepción que ellos tienen de esa relación entre el individuo y el Estado. Creo que es una reflexión bien interesante lo que hace Picasso a través de este cuadro que es maravilloso. Los que hemos tenido pues la posibilidad y la fortuna de verlo, pues nos quedamos asombrados con la historia, la magnitud del cuadro, pero también es la reflexión hasta qué punto todo lo que lo hacemos nosotros desde nuestro actuar médico y día a día no es un acto político. Probablemente sea muy cierta esta teoría de Aristóteles de que somos animales políticos y que dentro de la definición del ser humano pues está inmersa esta parte política. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias, doctor Cristian. Tiene la palabra la doctora Luz Adriana Suárez. Bienvenida, doctora Luz Adriana. Buenas noches, muchas gracias. Pues no sé qué tanto fue inicialmente la intención política de la pintura de Picasso, pero no es esa mi reflexión. Estamos en el momento en que llega la Segunda Guerra Mundial. Muchos piensan que Guernica fue sacrificada a Hitler, que su bombardeo fue hecho como parte de un ofrecimiento que Franco hacía para que Hitler no tocara España. Y en ese momento hay un movimiento musical muy interesante del cual probablemente Schönberg sea el mayor exponente. Y es igual de gris al gris del Guernica, que es el dodecafonismo, ¿no? No sé qué tienes para decirnos, doctor Carlos, de este aspecto. Gracias. Doctora Luz Adriana, buenas noches, qué gusto escucharla. Sí, realmente la época es bastante oscura, la época presagia el nuevo orden mundial, Picasso no es ajeno a la comunidad artística, de hecho, París es un crisol como siempre ha sido de la comunidad artística mundial, y el movimiento en torno a la época es esto, es el dolor de los artistas frente a lo que ya se siente, y es que la Europa que parecía haberse unido después de la Gran Guerra y que se suponía sería la última, la del 14 al 18, comienza a ver cómo se reorganizan las fuerzas y cómo es inminente la devastación del continente. Sí, realmente hay una gran asociación entre los movimientos, entre el movimiento artístico, el movimiento musical e incluso el movimiento literario de la época, presagiando lo que se viene en el desarrollo de la guerra. Muchas gracias, doctora Luz Adriana. Continúa abierto el campo para cualquier intervención de los académicos o de los asistentes. Anuncio que va a cerrarse las intervenciones, preguntas, comentarios. Doctor Norman. Doctor Jair, bien pueda tener la palabra. Muchas gracias. Para agradecer al doctor Carlos que nos hubiera ido esta joya, este regalo, pero no solo pues la obra en sí, sino toda la explicación tan nítida y clara y tan profundamente significativa de lo que este cuadro representa. Uno se pregunta, una comunidad europea que tanto lo pudo ver y ante lo cual uno como que se aterra. ¿Cómo es posible que esto no conmueva y por el contrario, como que más ligero se vino la guerra y todos los destrozos que ella provoca? Muchas gracias, doctor Carlos. Cosas inmensas que no adivinamos. Ver en el cuadro cosas tan como con desaparecidas para el ojo normal. La paloma, la flor y tantos otros detalles que usted nos puede mostrar, además del profundo dolor humano y todos los destrozos de la guerra. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias, doctor Jair, muy amable. Bueno, le agradecemos al doctor Carlos la conferencia que nos ha brindado, este menú tan especial para poder comprender lo que es esta obra, los significados
lo que hay detrás de cada una de las líneas, de cada uno de los espacios, que la verdad muchos desconocíamos y ha sido muy grata la conferencia en el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por habernos compartido este conocimiento que usted por muchos años ha cultivado. Muchas gracias a todos, muy amables. Bueno, pasamos al siguiente punto. Doctor José Norman, me perdona Sí. un segundo. No se le olvide cortar aquí la conferencia y reiniciarla para el acta de la reunión académica, ¿cierto? Sí, sí, la vamos a hacer después de este punto. El siguiente punto es el homenaje al doctor Herman Moreno Dávila, palabras que nos va a compartir el académico Campo Elías Castillo, y voy a hacer la presentación de unas imágenes de este profesional que falleció en días pasados. Entonces, doctor Campo Elías, usted tiene la palabra. Doctor, quería antes de comenzar lo de Herman, felicitar al doctor Carlos. Para mí tiene un mensaje muy especial el Guernica. Yo recuerdo cuando yo estaba por ahí en cuarto de primaria, muy pequeñito, el libro de español que te seguíamos nosotros tenía en su primera página, era la portada del libro de español del Guernica, y entonces fue la primera imagen que yo tengo de una obra de arte. Cuando tuve la posibilidad de ir a verlo en el Museo Reina Sofía en España, en ese momento le estaban haciendo con un escáner algunas cosas, pues no sabía qué era lo que le estaban cuadrando, pues como que le hacen cada ciertos años para ver que la pintura no se deteriore. Y realmente pues cuando yo vi el Guernica sí, pues es la primera vez que me salieron lágrimas, pues porque fue el primer cuadro que yo vi en mi vida. Y hay una anécdota bonita, y es que cuando estaba en Francia ocupada por los nazis, un oficial nazi le preguntó a Picasso, obnubilado por la belleza, que si él había hecho eso, y él le dijo: no señor, yo no hice eso, esto lo hicieron ustedes. Es una de las cosas impactantes, pues, cuando el significado político de la obra. Muchas gracias, doctor. Ahorita sí vamos a hablar de nuestro compañero Herman Moreno Dávila. Fue compañero del grupo de nosotros desde que comenzamos el primer semestre hasta que terminamos la universidad. Fue una persona brillante desde que tengo yo recuerdo de la universidad. Me llamaba la atención era que no necesitaba, como la mayoría de nosotros, leer las cosas varias veces para aprenderse y olvidárselas, sino que me encantaba porque alguna vez que estudié con él, leía una vez y listo. Tampoco era pues el mejor de la universidad en ese tiempo porque era tenía un espíritu muy bohemio, pero fue siempre una mente brillante durante todo el tiempo. Él, cuando nosotros hacíamos nuestras reuniones de egresados, muchas veces pues tuvimos la oportunidad de hablar la lucha que tuvo para irse para los Estados Unidos, y sobre todo no para irse, sino para entrar al ámbito académico donde le tocó entrar. Entonces, que él decía, pues alguna vez me comentó, que digamos lo más difícil para llegar donde el profesor Ginás, que era una persona pues seca y diferente pues de absolutamente todos, no lo quiso recibir. Y la última vez le dijo: vea, es que ya llevo alquilado 3 veces el vestido y este vestido no, ya me toca volverlo y yo no tengo más vestido para venir acá. Entonces lo mandó con un asistente del doctor Ginás que era chino, y el chino le dijo que podía estar allá, pero que no le podía preguntar nada. Entonces él me comentaba que comenzó a ver cómo movía los elementos que tenía en el laboratorio allá en Nueva York, y al final la idea con el chino era que a Herman le gustaba mucho el teatro y el cine, y comenzó a hablar de cine, y cuando comenzó a hablar de cine fue que el chino le habló y le dijo: bueno, este botón verde es para tal cosa, este botón verde es para tal otra, y comenzó a trabajar pues con uno de los asistentes de él, y en ese momento ellos
pues lo comenzaron a recibir como asistente, después volvió nuevamente a Colombia. Y él me decía que una de las dificultades que tiene en Colombia era que él, antes de irse para Estados Unidos, él fue profesor en la Universidad Nacional. Él hizo cuidado intensivo con el doctor Gómez, que no recuerdo, bueno, uno que fue ministro de Salud, porque cuando le hicieron el atentado a Samper, en que mataron el atentado no era para Samper, sino para Antequera, mataron a Antequera y le metieron varios tiros a Samper, casi se muere, y cuando lo salvaron, él le dijo que como premio que lo iba a nombrar director del hospital de Kennedy, y él dijo que no hiciera, que ese era un acto de absolutamente irresponsabilidad porque el de director no servía, entre muchas otras cosas. También nos decía en esa época que, digamos, una de las dificultades era encontrar fuera de Estados Unidos posibilidad de hacer investigación seria. ¿En qué sentido? Él comenzó a mirar acá en Colombia para valorar, digamos, los renacuajos, los embriones de los renacuajos, y que cuando vino se fue se fueron a ver con dónde podían recoger embriones de renacuajos, y se fueron para una de esas, para Facatativá o en esos sitios donde habían de estos charcos, y no cogieron ni uno, y como a las 4 de la tarde le dijeron a 2 muchachitos que les ayudara a coger ranas. Los muchachitos cogieron inmediatamente 4 ranas, ellos no cogieron ninguna, y cuando cogieron las ranas las llevaron al laboratorio de la universidad, y cuando vieron resulta que no habían cogido ni una rana, todos eran sapos, entonces no había ni un solo embrión. Entonces me decía que esa era la diferencia en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ellos decían que, por ejemplo, ellos necesitaban ratones con Alzheimer, y simplemente compraban el ratón. Entonces llamaba y decía, no, es que uno llama ya a tal parte y le mandan el ratón con Alzheimer, le llaman el ratón con diabetes, y saben exactamente cómo valorar y lo venden. Entonces cada ratón valía, me decía, creo que 100 o $150, pero que eran ratones garantizados que a los, yo no sé cuánto duró un ratón, pero que a tantas semanas el ratón le daba Alzheimer, no era capaz de recorrer recorrer, digamos, la forma del laberinto que le ponían, y que esa era y que entonces que eso sí, que en ninguna otra parte del mundo hacen eso. Entonces que allá usted lo que necesite se lo llevan, y las ranas con las ranas pues con los huevos fertilizados también le garantizan los huevos fertilizados. Entonces que, digamos, esa era la diferencia, digamos, en Estados Unidos, porque allá pues en ninguna otra parte del mundo tienen también establecido, y si al ratón no le dan Alzheimer, le devolvían 2 o 3 ratones garantizados. También alguna vez hablamos, yo no sabía, por ejemplo, en radiología, nosotros tenemos que, digamos, la resonancia moderna en humanos es hasta 3 teslas, que son resonadores de altos campos magnéticos, y él me decía que él trabajaba ya con un resonador que tenía 10 teslas, y era solamente pues para meter los ratoncitos y para poderle ver bien el hipocampo y las zonas definitivas pues donde se busca el Alzheimer, que le inyectaban una dosis impresionantes de medio de contraste, pues porque para mirar el realce y el paso a nivel celular en la corteza renal del hipocampo, que es donde comienza el Alzheimer. Y entonces, y que tenían la ventaja que cuando terminaban ninguno se le quejaba. Entonces ya no, para nosotros lo bueno es que cuando uno trabaja con ratón ninguno se le queja, y simplemente cuando terminamos el experimento pues se le corta la cabeza y se mira al microscopio, que eso pues por eso es que es imposible, por eso es que, digamos, pueden hacer el manejo de estas, en esta investigación. Él al final, digamos, no recibía nomás sino estudiantes de postdoctorado, y sí, siempre, a pesar de todo el tiempo, siempre tuvo su espíritu libre, siempre fue absolutamente loco, siempre fue desubicado en muchas cosas, pero un científico de talla mundial, donde era, digamos, representativo por su gran cantidad de publicaciones. Era miembro de todas las academias pues, de Estados Unidos, principales en neurología y en investigación, y lamentablemente tuvo
un cáncer de páncreas que lo mató muy rápido. Y para, pues, de los que yo conozco de la generación mía, me parece que fue la persona que más importante desde el punto de vista académico por los logros que tuvo en Estados Unidos cuando al momento ya de su enfermedad, él era profesor titular y era jefe de investigaciones neurológicas de la Universidad de Nueva York. Es una lástima, pues, tener que decir que un compañero tan brillante hubiera fallecido tan joven y le faltaba todavía aportar muchas cosas. Paradójicamente decía que era el heredero de Ginás, ¿no? Y Ginás ya tiene 85 años, está vivo, y Herman, pues, que supone que su heredero falleció. Entonces quería hacerle, digamos, rápidamente un recuento de nuestro compañero, nuestro amigo, que nosotros le decíamos el animal. Ese, pues, para nosotros no era Herman, el animal toda la vida, que le gustaba la buena vida, el licor cuando podía y otras cosas más. Lástima que se nos hubiera ido tan joven nuestro querido compañero el animal. Muchas gracias a los colegas. Muchas gracias, académico Campolías Castillo, por el recuerdo, la remembranza del doctor Herman Moreno Dávila. Él estuvo con nosotros recreando nuestra historia en un evento el 24 de octubre del 2018. Ahí habían una de las fotos donde estuvo en esa actividad y en su momento recibió, pues, una distinción de parte de la Academia de Medicina de Caldas, en su momento con la presencia del doctor Jair Giraldo. Muchas gracias por recordarnos a doctor Herman. Doctor Norma. Sí, bien para doctor Jair. Muchas gracias. No, me da mucho pesar realmente esta noticia de la desaparición del doctor Herman. Yo lo conocí, pues, en esa oportunidad, no sabía adelante, y qué maravillosa historia. Un hombre además descomplicado, sencillo, querido, que contagiaba su amistad desde el primer momento que se tratara con él. Pues que descanse en paz, lo menos que podemos decir. Muchas gracias. Doctor, si me Sí, permite, doctora Claudia, bien pueda. Gracias para todos los académicos. Buenas noches. Yo también quiero compartirles, pues, un sentimiento con nuestro querido Herman. Yo tuve la oportunidad de compartir con él muchos momentos, aunque él iba, como decimos nosotros, en semestres superiores. Realmente, quienes somos de afuera y compartimos apartamento para poder vivir y estudiar acá en esta querida ciudad, pues teníamos amigos y compañeros en común, y fueron no solamente los momentos cuando ellos estudiaban, sino cuando también celebrábamos y pasábamos buenos ratos. La presencia de Herman siempre fue muy grata. En una de las imágenes que enviaron hablaba de esa cercanía, pero a la vez esa distancia, y hay algo en la mirada de Herman que siempre estuvo. Él estaba, pero pareciera que no estuviera. Lo recuerdo con mucho aprecio y con mucho cariño, y me dio mucha alegría cuando, con ocasión de lo que mencionaron de nuestro encuentro de humanismo y salud que coordina el doctor Bernardo, y que siempre, como he dicho, está censando a quién podemos traer para que nos acompañe, llegó Herman. Y la alegría fue mutua. De verdad que muy emocionante ese reencuentro, y muy triste su partida. Bueno, quería compartirles eso. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Un segundito, que voy a hacer una pausa.